ideación suicida, Ivonne Amaral Pereira. Segunda parte. Los departamentos. Capítulo 3. El manicomio. Continuación 4. Entristecidos ante tan ásperos sufrimientos y tan espantosa decadencia moral, interrogamos llenos de angustia: ¿y qué ha de ser de estas pobres criaturas? ¿Qué futuro les aguarda? En un gesto rápido y en idéntica diapasón, el eminente jefe del singular establecimiento satisfizo nuestra ansiosa expectativa, traduciendo la indudable tristeza que enternecía su noble alma de discípulo del Evangelio ante tan lamentables manifestaciones de inferioridad. Oh, qué dramático futuro les aguarda en la confusión expiatoria de la reencarnación próxima e inevitable, respondió él. Los ejemplos que presento en este momento son irremediables en la vida espiritual. Nada aquí podrá sanar las feroces angustias que los oprimen, ni modificar la situación embarazosa que para sí mismos entretejieron con las actitudes salvajes de la incontinencia, de la imprevisión sacrílega en la que creyeron bueno saciarse, en el libre curso de los vicios con que se disminuyeron. Ellos mismos, únicamente ellos, serán los agentes de la misericordia para consigo mismos, ya que voluntariamente se responsabilizaron por los desvíos de los que no quisieron sustraerse. Mas esto les costará disgustos, opresiones y dolores infinitamente amargos, ante los que una individualidad normal se quedaría aterrada. Para que se convenzan de la situación propia, sometiéndose más o menos resignadamente a las consecuencias futuras de las pasadas imprevisiones, se torna necesario de nuestra parte, mientras aquí se demoren, un trabajo arduo de catequesis, aplicaciones incansables de terapia moral y fluídica especial, una cariñosa asistencia de hermanos investidos de una sagrada responsabilidad. Acontece frecuentemente, en tanto, que muchos de estos infelices traen la rebelión en el corazón, la rabia impenitente por la desgracia de considerarse víctimas y no responsables. No se resignan a la evidencia del presente e inconformes parten a tomar un nuevo envoltorio terreno, agravando su misma situación con la mala voluntad en la que se ratifican, a falta de sumisión y la impaciencia, acobardadas ante la expectativa de los embates tormentosos de la expiación irremediable. Tal como se encuentran aquí, estos no representan más que una pequeña banda de futuros leprosos que renacerán entre las amarguras de las sombrías vertientes del globo terrestre
en los planos miserables de la sociedad planetaria, de cancerosos y paralíticos, de débiles mentales y de idiotas, nerviosos, convulsivos, enfermos incurables llenos de complejos desorientantes para la medicina terrena, desafiando las tentativas generosas de la noble ciencia, pesando mientras desagradablemente en la sociedad humana, pues son fruto de ella, de sus errores. Le pertenecen, siendo justo que ella misma los hospede y mantenga mientras sea necesario, hasta cuando la calamitosa situación sea atenuada. Reencarnarán en breve. Con nosotros permanecerán apenas el tiempo necesario para rehacerse de las crisis más violentas, bajo el cuidado de nuestros dedicados cooperadores, incumbidos de su vigilancia. Partirán hacia un nuevo renacimiento, así como están, pues no hay otro remedio capaz de disminuirles la profundidad de los males que cargan. Llevarán al futuro cuerpo que moldearán con la configuración maculada con la que actualmente se encuentran todos los perjuicios derivados de la disolución de las costumbres de las que se hicieron incontenidos esclavos. Y allí, como quedó aclarado, serán grandes desgraciados, arrastrándose penosamente en estaciones de miserias y lágrimas. Tan ardientes manifestaciones de sufrimiento, sin embargo, les hará coger buenas adquisiciones de provechos futuros. Bajo el fuego redentor del infortunio, las camadas impuras que impiden el brillo de ese cuerpo astral se reducirán, dando lugar a que las vibraciones se activen, reanimándose para acciones precisas en el campo de las reparaciones. Sus corazones, impulsados por el dolor educador, ascenderán en aspiraciones de súplicas vibrantes en busca de la causa suprema de la vida, en un crescendo constante de vehemencia y de fe, hasta alcanzar las camadas luminosas de la espiritualidad, donde reflejarán, afinándose al amparo de vibraciones generosas y superiores que lentamente educarán las suyas. Poco a poco, siendo así, el virus se irá deshaciendo hasta que, con la disgregación del envoltorio carnal, se encuentren aliviados y en condiciones de aprender algo aquí con nosotros, incentivando su misma reeducación después de recibir alta de nuestro establecimiento. Si entendí bien, entonces, la reencarnación punitiva que aguarda a esos desgraciados les es impuesta simplemente como un tratamiento médico hospitalario de esta sección de nuestro departamento. Se trata de un antídoto, de un remedio, ¿verdad?, inquirí, sacudido por aguda decepción. Sí, dijo tristemente el lúcido conferencista, un medicamento apenas, un tipo de tratamiento que la urgencia y la gravedad del mal imponen al enfermo, una operación dolorosa que nos pesa hacer, mas a la cual no vacilamos en conducir a los pacientes, convencidos de que solo después de realizada es que entrarán ellos en convalecencia. Realmente,
no será propiamente una punición, conforme sea considerada, pues nadie infringió el castigo o dio la sentencia, sino que todos los que aquí servimos a la ley nos esforzamos, tanto cuanto esté a nuestro alcance, por lenificarles la insidiosa situación. Será antes, eso sí, el efecto de la misma causa que el mismo paciente creó con los excesos en los que se deleitó. Como tuvisteis ocasión de saber, no obstante, la solicitud maternal de María, sometida a la ley áurea, de la fraternidad preconizada por el amigo incansable que nos conduce a la redención, les da una asistencia desvelada y constante. Reencarnados, inmersos en las ondas terrestres de la expiación, continuarán bajo nuestra dependencia, de la misma forma hospitalizados y registrados en nuestro departamento, visitados y asistidos por nuestros médicos y vigilantes, como si todavía aquí permaneciesen, mientras que será aquí mismo que volverán al finalizar el terrible destierro para el que los preparamos. Seguimos todavía visitando los gabinetes médicos en el interior del edificio. De paso, sin embargo, el hermano Joao nos hizo entrar en las enfermerías donde se encontraban aquellos que continuaban presos de una postración impresionante desde su ingreso desde el Valle Siniestro, ya que, deprimidos por excesos de toda naturaleza, notoriamente en los de carácter sexual, sus facultades anímicas se habían deprimido, reduciéndolos a aquella insólita situación, prueba indudable de los instintos a los que se aficionaron. Acostados en lechos que la bondad excelsa de Jesús les diera el derecho de usar, a través de los dispositivos amorosos de las leyes de caridad que inspiraban todos los servicios de la colonia, estaban ellos aislados dos de más en amplios recintos superllenos. Pertenecían a todas las clases sociales y nacionalidades admitidos en la circunscripción de la colonia. Pesadillas atroces los tenían en constantes sobresaltos, sin que a pesar de eso lograsen despertar del angustiante marasmo, incapaces de moverse, de hablar, exponiendo los tormentos que remolineaban en el cerebro. Apenas gemidos débiles proferían, acompañados de repugnantes contorsiones, como si estuviesen atacados de un virus desconocido. Emocionados, pasamos entre las filas de los lechos, ligeramente observándolos a las indicaciones del lúcido mentor que ilustraba la impresionante presentación con el verbo atrayente que también sabía usar. Si tuvierais bastante desarrollo de la visión espiritual, iba diciendo, veríais las terribles emanaciones que se elevan de sus mentes, contemplando en figuras y escenas deprimentes y vergonzosas el resultado de la disolución de las costumbres que fueran suyas, de los actos practicados
contra la decencia y la moral, pues quedad sabiendo que tanto los actos practicados por los hombres como los pensamientos emanados de su mente se imprimen en caracteres indelebles en su estructura periespiritual, escapándose después en prácticas abominables a nuestros ojos, cuando, sin respetar la ley, pasaron a este lado de la vida. En estos lechos hay suicidas de todo tipo, desde los que empuñaron el arma o el tóxico fatal hasta aquellos que se consumieron víctimas de sus mismos vicios. Los une la más abyecta afinidad, o sea, la de la inferioridad del carácter y de los sentimientos. En efecto, si no podíamos ver las escenas mentales indicadas, como otrora en el Valle Siniestro, cuando destacamos las relacionadas con el acto violento del suicidio, sin embargo percibíamos vapores oscurísimos, como nubes espesas, elevándose de sus cerebros, esparciéndose en ondas voluminosas por el ambiente, el cual se oscurecía envolviendo los aposentos en una penumbra crepuscular acentuada, como si las sombras nocturnas allí fuesen eternas. Lo que será lo mismo que afirmar que para aquellas pobres víctimas de sí mismas no rayaría aún la aurora confortadora que para nosotros ya se vislumbraba en el horizonte del futuro. Además, ¿cómo no sería así si allí estaban grandes criminales morales, verdugos que tanto pervirtieran e hicieran infelices a su prójimo, impelidos por la torpeza de los instintos, monstruos humanos que tantas veces se saciaron? En la calamidad que hacían caer sobre el corazón y el destino ajenos. ¿Cómo no encontrarse contaminados en las tinieblas de los recintos en que se abrigaban, si las tinieblas de que se rodeaban provenían de ellos mismos, pues siempre se recrearon en sus vicios, provocándolos, produciéndolos y saciándose en ellos durante la vida social e íntima que vivieran, acentuándolos con el remate acerbo del suicidio? Allí los veíamos tales como eran ayer en la tierra, hombres galantes, seductores, insinuantes, hipócritas, mentirosos, sin moral, muchas veces colgados de los mejores puestos sociales, licenciosos, borrachos, incrédulos del bien, incrédulos de Dios, siervos del mal, esclavos de la animalidad, arrastrándose en el lodo de los instintos, rivalizando con los vermes, olvidados de que eran criaturas de Dios y que a Dios rendirían cuentas un día del abuso que hacían de la libertad en que la creación mantiene al ser humano. Ahora, no obstante, aniquilados, estigmatizados por el pasado vergonzoso, cuya imagen los seguía cual fantasmas acusatorio, demostrando la situación de indigencia única que les cabría soportar como resultado del indebido procedimiento. Viendo nuestro interés, el expositor prosiguió, fiel a la solicitud de Teócrito para permitir instruirnos. ¿Será la reencarnación el único correctivo asaz enérgico para levantarles corajudamente las fuerzas deprimidas? Aquí,
solo muy débilmente asimilarán los fluidos tónicos perennemente esparcidos en el recinto de las enfermerías, pues muy espesas están las camadas de impurezas que envuelven sus facultades para que se permitan beneficios, como les pasa a otros internos en nuestro instituto. Igual que sus semejantes de este establecimiento, frecuentemente son conducidos a la tierra a fin de lograr beneficios al contacto con médiums moralmente aptos para favorecerles irradiaciones fluídicas capaces de actuar benéficamente, auxiliándolos en el despertar. ¿Y cuándo reencarnarán ellos? ¿Cómo se presentarán en la sociedad en la que vivirán otrora? Indagó de súbito el antiguo estudiante de Coimbra, con los grandes ojos encendidos por el interés. En el momento en que se atenúe el estado de postración, los encaminaremos a nuevos renacimientos, sin que en realidad se den cuenta de eso, lo que equivale a decir que serán incapaces de solicitar algo para la nueva existencia, todavía porque para tanto les faltarían méritos, de colaborar en las providencias para la importante lucha en la que no desempeñarán el principal papel, observó bondadoso el siervo de María. Solamente nosotros, por tanto, los gobernadores del manicomio, como los técnicos del departamento de reencarnación, trataremos de los acontecimientos en torno a ellos, de acuerdo con la justicia de las leyes estatuidas por el Creador y bajo las órdenes de la amorosa caridad del Maestro Salvador, que a todos los desgraciados trata de socorrer con el consuelo de su inaccesible ternura, y al que todos los obreros deben sumisión, respeto y veneración. Qué lúgubre falange emigrará entonces en retorno expiatorio para las arenas de la tierra con mis pobres pacientes. No podré todavía precisar minucias, mas los conocimientos adquiridos por mí en asuntos espirituales me dan el derecho de examinar aquí a retardados mentales, locos, epilépticos, posiblemente sordomudos de nacimiento y hasta ciegos, todos deplorablemente atormentados por la infamia de que se rodearon en un grado equivalente a los delitos practicados. ¿No sería excesivamente severo el castigo citado, venerable señor director, partiendo del principio de que toda la humanidad yerra cometiendo crímenes diariamente? Inquirí inconforme, mientras ante mi visión interior se desarrollaban panoramas análogos a las sugestiones presentadas por el eminente moralista y por mí otrora verificados diariamente en los escenarios terrenos. No lo creas así, mi amigo, retrucó gravemente. Reflexiona antes en lo que expuse sobre las leyes de causa y efecto estatuidas por el legislador supremo, intentando advertir al hombre, como a los espíritus, de los errores que practican en oposición a la armonía de las demás leyes. Ved el castigo impuesto por el mismo disoluto que violó aquellas leyes, colocándose en la situación de sufrir el rebote, pues las facultades radiosas concedidas por el sempiterno
a las criaturas jamás serán contaminadas por impurezas por el mal uso que haga de ellas su poseedor, sin que lo alcancen dolorosamente consecuencias inevitables. Siendo el bien la base suprema de la vida, ¿en qué amarga situación se pondrá el ente que las manchó, dándose al mal, desviándose todos los días del trayecto natural que asciende hacia la perfección, arrastrado por actos opuestos a los que el Señor estatuyó como carrero normal en la sublime jornada? ¿Olvidáis entonces las lágrimas que estos infelices hicieran derramar a sus hermanos, a los que infligieron tormentos oriundos del egoísmo y de las demás expresiones viles que dejaban transbordar del corazón infame? De las difamaciones con que hirieron a sus víctimas, complaciéndose en tirarlas al descrédito de las personas de buena reputación, de las delaciones, de las críticas ferinas, de las ignominias con que muchas veces emporcaron el nombre respetable del prójimo, valiéndose de las facultades del raciocinio y de la inteligencia solo para perjudicar a otros, preparando también para sí mismos los abismos en que se habían de despeñar? ¿Pensasteis en la ingratitud, en las traiciones cometidas a los simplotes corazones femeninos que enredaran en sus garras abominables, imaginados por instintos sórdidos? En la inocencia infantil y juvenil que muchos de estos que aquí veis pervirtieron monstruosamente, en las escenas degradantes creadas por ellos y practicadas comúnmente durante la existencia terrena, llevando a la corrupción y a la perversión a los circunstantes de los planos objetivo e invisible que las presenciasen y desgraciando las cadenas fluídico-magnéticas que suben de la tierra hacia lo invisible, sobrecargándonos a nosotros de preocupaciones por obligarnos a exhaustivos servicios de saneamiento e higienización a fin de que nuestras propias colonias no fuesen corrompidas? Ah, mis hijos, ¿cómo os admiráis ahora de que renazcan estos pobres tullidos por incapacidades invencibles, si de la existencia que les fue concedida a fin de tratar de progresar, hicieran un arma contra las reglas sagradas del propio Creador de todas las cosas, a quien mucho y mucho ofendieran, ofendiéndose a sí mismos y al prójimo? Además, no estarán eternamente caídos en los abismos llenos de las iniquidades que cometieran. El dolor educador corregirá las anomalías de las que se cercaran, reconciliándolos con la ley. Oh, Dios es la misericordia infinita, mis amigos, y desea a las criaturas armonizadas con la belleza eterna de sus leyes. Y si sabemos que esas leyes son incorruptibles, debemos observarlas y respetarlas a fin de no venir a tragar la hiel irremediable de las consecuencias que creamos por nuestra propia voluntad al desviarnos de la ruta natural y luminosa. Bajé la frente, como siempre, ante la lógica irreplicable de aquel discípulo del maestro nazareno.